Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desglosar uno de esos temas que nos tienen a todos con la boca abierta, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de algo que ha estado resonando en el mundo del entretenimiento turco y más allá, las noches de Demet Özdemir en Maslak y por supuesto, la explosión de Can Yaman. Sí, lo sé, el título ya es un gancho y créanme, la historia detrás es igual de intrigante. En este vídeo vamos a sumergirnos en los detalles, desentrañar lo que se dice, lo que se especula y lo que realmente podría estar pasando. Vamos a analizar las pistas, los rumores y las posibles conexiones entre estas dos figuras tan queridas y seguidas. Así que si eres fan de Demet Özdemir, de Can Yaman, o simplemente te encanta estar al tanto de los chismes más jugosos del espectáculo, quédate conmigo hasta el final. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Dale al botón de suscribir y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros vídeos, porque prometo que tendremos mucho más contenido interesante y al día para ti. Ahora sí vamos a meternos de lleno en el fascinante mundo de Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos visto a Demet Özdemir brillar en tantas producciones, robándose el corazón de millones con su talento y carisma. Y por supuesto, las noches de Maslak han sido escenario de muchos eventos sociales, reuniones y, a veces, hasta de momentos que generan titulares. Maslak, como muchos saben, es un distrito vibrante en Estambul, conocido por sus rascacielos, sus centros de negocios, pero también por su vida nocturna y los lugares de moda donde las celebridades a menudo se dejan ver. Se rumorea y a menudo se ve en fotos filtradas o compartidas por testigos, que Demet ha estado pasando tiempo en este lugar. Y no es solo una visita casual, se habla de que ha habido eventos específicos, fiestas, o simplemente encuentros sociales que la han puesto bajo el reflector, y por ende, sus actividades en Maslak se convierten en noticia. Ahora, ¿qué tiene que ver Can Yaman en todo esto? Can Yaman, el galán turco que ha conquistado el mundo con su presencia magnética y sus roles en series de televisión que han sido éxitos internacionales. Él y Demet Özdemir ya tienen un historial juntos, claro. Recordamos su increíble química en Erkencikus, que catapultó a ambos a la fama mundial y generó una legión de fans que anhelaban verlos juntos, tanto en la pantalla como fuera de ella. Esa química fue tan palpable que muchos espectadores creyeron y esperaron que esa conexión traspasara la ficción. El título Demet Özdemir, Las noches de Maslak y Can Yaman explotan, nos sugiere una conexión, una especie de evento o desarrollo que une sus nombres en un contexto de sorpresa o gran impacto. ¿Qué podría significar esta explosión? Podría referirse a un reencuentro inesperado, a rumores de una reconciliación o incluso a la aparición de Demet en un evento donde Can Yaman también estaba presente, generando revuelo. O tal vez las noches de Maslak han sido el telón de fondo para que surjan nuevas especulaciones sobre la vida personal de Demet, y de alguna manera, Can Yaman se ha visto envuelto en esas especulaciones. Analicemos las posibilidades. Por un lado, está la posibilidad de que simplemente se trate de que ambos, por separado, estén viviendo momentos importantes en sus carreras o vidas personales que generen noticias. Demet, sin duda, sigue siendo una de las actrices más solicitadas y sus proyectos son siempre esperados con ansias. Las noches de Maslak podrían ser simplemente parte de su vida social, eventos de trabajo, premieres, o simplemente momentos de ocio que un paparazzi podría captar. Y Can Yaman, por su parte, también está en constante movimiento con proyectos internacionales y una vida personal que siempre genera interés. Pero el verbo explota en el título nos hace pensar en algo más dramático o impactante. Podría ser que se haya filtrado alguna información, una foto o un vídeo que vincule a Demet Özdemir con Can Yaman en estas noches de Maslak, y que esta información haya causado un gran revuelo entre sus seguidores y los medios de comunicación. Tal vez se les ha visto juntos, o quizás se ha especulado sobre una posible reconciliación o un nuevo acercamiento. Ustedes saben cómo son los fans, siempre buscando esa chispa, esa confirmación de que sus parejas favoritas del pasado podrían tener una segunda oportunidad. Otra interpretación podría ser que las actividades de Demet en Maslak por sí solas ya son lo suficientemente noticiosas, y que la mención de Can Yaman se refiere a un desarrollo en su vida personal que ha explotado en las noticias, y casualmente, esto coincide con el periodo en que Demet está siendo vista en Maslak. A veces el mundo del espectáculo funciona así, con varias historias ocurriendo simultáneamente y los medios buscando conexiones. Consideremos la química que ambos demostraron en Erkencikus. Fue una de esas parejas que el público amó intensamente.
Su conexión en pantalla era innegable, y eso llevó a muchos a desear que esa magia se tradujera en una relación real. Después de la serie, hubo un periodo de especulación sobre si estaban juntos o no. Demet ha estado en otras relaciones y Kanyaman también ha tenido sus romances mediáticos. Sin embargo, el recuerdo de su pareja en la serie persiste y cualquier mención de ambos juntos, incluso si es solo en forma de rumor o especulación, tiende a generar una gran reacción. Ahora, ¿qué tan real es esta explosión? ¿Hay pruebas concretas? ¿O es simplemente el resultado de la fantasía de los fans y el trabajo de los paparazzi? Los medios de entretenimiento turcos son conocidos por su agudeza para captar cada movimiento de sus celebridades. Si Demet ha estado asistiendo a eventos o pasando tiempo en Maslak, es casi seguro que ha habido cámaras siguiéndola. Y si Kanyaman estuviera involucrado de alguna manera, ya sea presente en los mismos eventos, o si simplemente hay un rumor que los conecta, la noticia se propagaría como la pólvora. Podríamos estar hablando de una foto que ha salido a la luz, un testigo que ha compartido un detalle, o incluso una publicación en redes sociales de uno de ellos o de alguien cercano que ha sido interpretada de una manera particular. La explosión podría ser el resultado de la reacción masiva en las redes sociales, donde los fans se vuelven locos con cada pequeña pista. Las teorías de conspiración, las esperanzas renovadas, los debates sobre si deberían o no estar juntos, todo eso conforma la explosión. También es importante recordar que el título es provocador. Los youtubers y los medios en general, a menudo usan títulos llamativos para atraer a la audiencia. Así que mientras investigamos debemos mantener un equilibrio entre la emoción que genera el título y la búsqueda de información veraz. Podría ser que las noches de Maslak simplemente se refieran a un periodo en el que Demet ha estado muy activa socialmente en esa zona, y la mención de Kanyaman es para conectar con la nostalgia de sus fans o con rumores actuales que lo involucren. Es posible que las noticias recientes sobre Demet Özdemir, quizás un nuevo proyecto o una aparición pública en Maslak, hayan coincidido con algún rumor o noticia sobre Kanyaman que haya llevado a esta asociación en el titular. Por ejemplo, si Kanyaman ha estado en las noticias recientemente por algún motivo y Demet ha estado saliendo en Maslak, los medios podrían unir los puntos, de forma especulativa, para crear una historia intrigante. Además, no olvidemos el poder de las redes sociales para amplificar cualquier cosa. Un simple comentario, una foto borrosa o una publicación de un amigo, todo puede ser magnificado y convertirse en un tema de conversación global en cuestión de horas. La explosión podría ser precisamente eso, la reacción viral y masiva de los fans en plataformas como Twitter, Instagram o TikTok. Para ser honestos, el mundo del entretenimiento es un torbellino de rumores, especulaciones y noticias reales que a menudo se mezclan. Lo que hoy parece un titular explosivo, mañana puede ser desmentido o simplemente desvanecerse en el olvido. Sin embargo, la fascinación por las vidas de las celebridades es un fenómeno constante. Demet Özdemir y Kanyaman son dos de las estrellas más brillantes de Turquía, y es natural que sus vidas privadas generen tanto interés. En resumen, el título nos habla de dos elementos clave, las actividades de Demet Özdemir en las noches de Maslak y una explosión relacionada con Kanyaman. Esto podría interpretarse de varias maneras: un reencuentro público o rumoreado, la coincidencia de sus vidas personales generando titulares, o simplemente una estrategia de marketing para crear intriga. Lo que está claro es que la mención de estos dos nombres juntos, especialmente después de la química que mostraron en Erkencikus, siempre va a captar la atención. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Espero que esta exploración de lo que podría significar el título, Demet Özdemir las noches de Maslak y Kanyaman explota, les haya resultado intrigante y les haya dado algo en que pensar. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que podría estar detrás de este titular? ¿Tienen alguna teoría? ¿Han visto alguna noticia o rumor al respecto? Déjenme sus comentarios abajo, realmente me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Si disfrutaron de este vídeo, por favor, denle un gran me gusta. Esto me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les gusta más. Compartan este vídeo con sus amigos y seguidores, especialmente con aquellos que también son fans de Demet Özdemir y Kanyaman. Y si aún no lo han hecho, les reitero mi invitación: suscríbanse al canal y activen la campanita. No se queden fuera de nuestras próximas discusiones y noticias del mundo de el espectáculo. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo.
Adiós.